Prendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo prendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Televisión. Muy buenas tardes, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora conectados. Deseamos que el mensaje y la lectura de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes y para todos nosotros en realidad. Estamos estudiando en el Evangelio escrito por Lucas. Así vamos a leer en esta tarde en el capítulo 9 y desde el versículo 18 en primer lugar. Dice así: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Vamos a encomendarnos al Señor en oración antes de continuar. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecer una vez más a ti por este día precioso que nos das, esta gran oportunidad de poder leer tu palabra a través de estos medios de comunicación, deseando que el Espíritu Santo, Él la aplique al corazón de cada uno. Padre, queremos dar gracias por todas tus bondades y misericordias que tienes a diario para con nosotros. Entre esas bondades está el techo, el alimento y las cosas que necesitamos para nuestra vida física y también para nuestra vida espiritual. Queremos pedir por nuestros amigos que llaman al programa pidiendo por algún problema que tienen en sus vidas. Algunos están enfermos, pedimos por ellos para que tú les levantes en tu buena voluntad. Otros están sin trabajo para que proveas también para ellos, a través de una ocupación por la cual ellos puedan ganarse el sustento para su familia. Otros que están en problemas de drogadicción, de alcoholismo,
o de otros tipos de esclavitud en los que lo tiene Satanás allí atado, pedimos para que ellos también puedan reconocer su condición y puedan acudir al único que puede ayudarles en estos problemas. También, nuestro Dios, queremos dar gracias a ti por señora Gina, por los resultados que hasta ahora hemos sabido, han tenido sus exámenes, y pedimos que le sanes completamente. Cuánto nos gustaría verla libre de todo mal, de toda enfermedad y dolencia. También pedimos por don Raúl, por su mamá, por sus hijos, por sus nietos y por todos los que le colaboran en este canal para que sean y sigan siendo protegidos por tu buena mano. Nuestro Dios, queremos ahora pedir que el Espíritu Santo nos guíe en la exposición de tu palabra, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Tenemos en este relato que hemos leído al Señor Jesús junto a sus discípulos, y Él hace la pregunta a ellos. Ya han estado un tiempo con Él, acompañándole en el ministerio, y Él quiere saber qué es lo que la gente dice de Él, quién cree la gente que es Él, porque realmente en aquel tiempo, como también lo es hoy día, había mucho desconocimiento de quién es y quién era la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesucristo. En los otros evangelios se mencionan muchos milagros que el Señor hizo entre estos relatos. Y uno de esos relatos nos cuenta de cómo el Señor, Él calmó una tempestad en el lago mientras iban cruzando, que estaban peligrando de hundirse según los discípulos. Y el Señor habló, reprendió al viento, y todo se calmó, todo volvió todo a la normalidad, solamente con la palabra del Señor. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, el mar, le obedecen? Luego vemos que Lucas aquí agrega su propia pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta de Herodes también dice él, ¿quién pues es este? Ahí en el capítulo 9, versículo 9. Y la gente tenía diferentes conceptos acerca del Señor. Y en esta ocasión el Señor estaba orando a solas, los discípulos estaban cerca, pero Él estaba dedicado a la comunión privada con su Padre. Sabemos que Mateo y Marco, el Señor se había retirado con sus discípulos de las multitudes en Galilea, a la región gentil cerca de Cesarea de Filipo, al pie de el monte Hermón. Ahora, volviéndose a los 12, el Señor les pregunta esto que ya hemos mencionado. En nuestra mente, por supuesto, se suscita la cuestión de por qué Lucas, con su interés en el Evangelio, que él no menciona esta ciudad que correspondía también a gentiles, Galilea de los gentiles. Pero vemos que esto no tiene tanta relevancia. Con las preguntas que el Señor hizo, la identidad del Señor Jesús había quedado claro que
no todos, o casi nadie más bien, tenía un conocimiento real de quién era el Señor. Y vemos con el Señor había alimentado a 5.000 hombres con la íntima comunión que existía entre el Hijo en la tierra y el Padre en el cielo. Así, Él había demostrado ser el Dios encarnado, el Dios que había tomado forma humana, pero los hombres no podían apreciar aquella gran verdad. Vemos a Herodes cómo él tuvo miedo cuando escuchó de los milagros que el Señor estaba haciendo, y él que había ordenado decapitar a Juan el Bautista, al pensar que Juan el Bautista hubiera resucitado, él realmente sintió pánico. Y no solamente él pensaba de esa manera, el común del pueblo estaba diciendo esto bastante generalmente, pero otros decían que él era Elías, y aún otros que era uno de los antiguos profetas que había vuelto. Cada especulación distaba mucho de la realidad, pero cada una de ellas indica la sensación de necesidad y un espíritu de expectativa, como a veces oímos el comentario de la gente: ¿no es hora de que Dios haga algo? Los que decían que Elías había regresado se referían a la profecía de Malaquías de que Elías regresaría primero, antes del largamente esperado día de Jehová. Este ambiente de expectación había sido a menudo el precursor de grandes movimientos de Dios entre los hombres. Y ellos tenían, los judíos que conocían la palabra de Dios, ellos sabían que Moisés había hablado acerca de un profeta que Dios iba a levantar al pueblo de Israel, al igual que él. Así tenían esa perspectiva, por eso ellos decían que podía ser el profeta o alguno de los profetas, inclusive de la antigüedad, que hubiera regresado. Que hubiera regresado y que estuviese presente. Pero la pregunta del Señor es más inquisidora y responsabiliza a los discípulos, porque está bien que la gente tuviera un concepto equivocado de Él, pero ellos, ¿qué habían aprendido durante el tiempo que habían estado con el Señor? ¿Acaso ellos tenían un mejor concepto del Señor? Y Él pregunta y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si le preguntásemos a nuestros amigos hoy día, en esta tarde, ¿quién cree usted que es el Señor Jesucristo? Sin duda tendríamos igualmente diferentes respuestas. Algunos dirían que fue un gran líder, como hay muchos que de esa manera lo creen. Otros dirían que fue un gran hombre que hizo muchas cosas buenas, muchos bienes. Pero otros incluso hasta negarían la existencia, como hay muchos que lo hacen, de él. Otros que propagan doctrinas falsas dirían que fue uno más, un hijo más de Dios, porque hay muchos que niegan que el Señor Jesucristo, Él sea Dios, creen solamente, ven solamente la humanidad del Señor
y no la deidad. Así podemos nosotros darnos cuenta de la diversidad de respuestas que podríamos obtener al preguntar acerca de quién es el Señor Jesús. Pero en esta ocasión aquí es Pedro el que responde. Y Pedro dice: tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Obviamente, este conocimiento que Pedro tenía no era algo que a él solamente se le hubiera ocurrido mencionar, sino más bien era la revelación misma de Dios para su siervo, para Pedro. Y él obviamente que estaba diciendo una gran verdad, una verdad que los judíos negaron y que no quisieron nunca ellos recibir esa verdad, que el Señor Jesús era verdaderamente el Dios, el Mesías que había venido desde el cielo para liberarles de la condenación eterna del yugo de esclavitud. Así, cuando Pedro, él confiesa, el Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y muchos dan asentimiento al hecho de que Jesús es el Cristo sin haber ellos nacido de Dios. La convicción personal es resultado de una obra de Dios en el alma. Nosotros, dijeron los discípulos más tarde, hemos creído que tú eres el Cristo de Dios. Llegaron ellos a entender esa gran verdad a través de el tiempo. La confesión de Pedro es que él es el ungido, el enviado de parte de Dios, el prometido Mesías, y que por ello Emmanuel, Dios con nosotros, significa ese término, Dios con nosotros. No sabemos cuánto de esto comprendía Pedro en aquel momento, pero sí sabemos que esta confesión fue resultado de una revelación divina. Sin embargo, no es probable que esta verdad fuese revelada por primera vez a Pedro cuando el Señor hizo la pregunta. Su confesión es expresión de la convicción que Pedro tenía. Así podemos nosotros entender y comprender que Dios, en su misericordia, en su bondad, había llegado a revelar esta gran verdad a este hombre sencillo, a este hombre que fue uno de los 12, un hombre muchas veces algo atolondrado, algo precipitado para responder, se equivocó muchas veces en dar respuesta, pero vemos que sí, era un hombre que obtuvo la revelación de Dios. La gente, los habitantes de Israel en aquel momento, en aquel tiempo, rechazaron a la persona del Señor Jesucristo. No le recibieron, no le reconocieron como el Mesías. Así, esta confesión de parte de Pedro es muy importante,
y muy interesante. No solamente él podía anunciar y decir que él era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, sino él lo hacía con plena certeza y seguridad. Y nosotros hoy día, querido amigo, también podemos hablar con plena certeza y seguridad, porque nosotros hemos recibido la revelación de parte de Dios a través de el Espíritu Santo, y cuando hablamos de la revelación estamos hablando de la palabra de Dios que nos ha sido legada, que la tenemos en nuestras manos, este libro santo, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, y Dios a través de ella, Él se revela, y el Espíritu Santo nos ha iluminado y nosotros sabemos esta gran verdad y recibimos también la confirmación de esta verdad, porque el Espíritu que mora en nosotros, Él da testimonio a nosotros de que sí, estamos nosotros en el verdadero Dios. Y el Señor Jesucristo, Él es Dios. Y esto, por supuesto, no hay ninguna duda acerca de ello. Y la vida eterna la otorga Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo. Él vino como la ofrenda perfecta para cumplir con todas las demandas de Dios en contra del pecado. Él vino como propiciación. Él cumplió con todas las demandas de Dios. Y ahora nosotros podemos, con toda certeza, con toda libertad y con mucho agradecimiento y humildad, agradecer a Dios por nuestra salvación y proclamar a sí mismo este mensaje único y verdadero que nos ha sido también revelado a nosotros a través de la palabra de Dios por vía del Espíritu Santo. Así, amigo, cuando te estamos hablando estas verdades, no son cosas que a nosotros se nos ocurran o que nos hayan enseñado por algún tipo de religión. No, es lo que la palabra del Señor enseña. Y sabes que, amigo mío, que es muy importante conocer a la persona del Señor Jesucristo, porque en eso consiste la vida eterna, en que conozcas tú a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así, si tú no le conoces, no puedes tampoco decir que tienes vida eterna, la seguridad del perdón de tus pecados, porque no le conoces a Él. Y como no le conoces, nunca te has acercado a Él para obtener el favor de Dios. Y es el mismo Señor Jesús, este mismo que preguntó a Pedro quién decían ellos que era Él, y que Pedro, por revelación divina, pudo decir acertadamente esta respuesta. Este mismo Jesús, Él dijo que Él era el buen pastor, y que cual el buen pastor, Él ponía su vida por las ovejas. Las ovejas, en lenguaje figurado, somos todos aquellos que pertenecemos a Él, y así los tipifica, así los prefigura el Señor en su lenguaje. Y Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Yo de mí mismo la pongo, nadie me la quita. Y sabes, lo más importante, querido amigo, es que
en la palabra de Dios nosotros vemos verdades importantísimas, porque si tú no tienes al Hijo de Dios, entonces no tienes vida eterna. Por mucho que hables de la Biblia, por mucho que quieras enseñar incluso de la Biblia, si realmente nunca le has conocido a Él, nunca le has recibido a Él, entonces no tienes la vida eterna, ni tienes perdón de tus pecados. Dice el apóstol Juan, en sus cartas, en sus escritos, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí tenemos verdades que realmente son muy importantes y determinantes en la palabra de Dios, y que nosotros debemos conocer y debemos saber. Así, amigo, es muy importante para ti en esta tarde que tú puedas tener un conocimiento adecuado de quién es el Señor Jesucristo. Y de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo es el mismo Dios que, dejando la gloria, tomó cuerpo humano para dar su vida en rescate por todos aquellos que están destituidos de su gloria. Aquí no hay religión que pueda dar perdón, no hay religión que pueda salvar, no hay religión que pueda llevar a nadie al cielo, solamente la persona del Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Y leemos en la palabra de Dios que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. ¿Te das cuenta, querido amigo, que es tan importante saber, conocer quién es el Señor Jesucristo? No importa el conocimiento que los demás tengan, lo importante es que tú sepas en forma individual. Lo importante es que usted pueda entender en forma personal quién es el Señor Jesucristo, y conociéndole a Él, sabiendo que Él es la vida eterna personificada, usted pueda venir a Él para arreglar su situación delante de Dios y así asegurar el futuro eterno de su alma. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos explicando la palabra del Señor. Muy bien, vamos a continuar entonces en este capítulo, después de haber escuchado la declaración de Pedro en cuanto a quién era él, quién pensaban los discípulos que era él. El Señor prosiguió con algunas enseñanzas, y aquí tenemos la primera declaración de la muerte y resurrección del Señor Jesús
en el versículo 22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, aquí tenemos el llamamiento al verdadero discipulado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Vamos entonces a continuar. Aquí el Señor ahora usa otro título que también es muy conocido en las Escrituras como el Hijo del Hombre. Él lo empleó muchas veces en el Evangelio. Y esto, por supuesto, no es un título inferior al otro que es el Hijo de Dios. Para una verdadera comprensión del significado de Hijo del Hombre se debe leer cuidadosamente en el libro del profeta Daniel, el capítulo 7. Allí se nos habla de el Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Así usted puede en su casa buscar esa cita y también leerla. Vamos a leer algo de esa cita que tenemos ahí. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Y este dice: y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ahí tenemos nosotros este título dado al Señor Jesucristo. Ahí el anciano de días es el Dios eterno, y aquel que se acerca a él es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, porque usted debe saber, querido amigo, que el Señor Jesús, cual Dios, Él ha existido eternamente. Cual hombre, Él nació allí en Belén de Judea para poder cumplir con esta misión de venir a rescatar lo que se había perdido, pero cual Dios, Él ha existido eternamente. Y nosotros tenemos las declaraciones, por ejemplo, allí en Génesis, que Dios fue el que creó todas las cosas. Luego, cuando nosotros llegamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 1, nos damos cuenta que quien es el creador es el Señor Jesucristo, porque Dios es uno solo, y que Él fue el que creó todo, y todo lo hizo Él, y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego, cuando llegamos a la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia y en Colosas, él también dice que todas las cosas fueron hechas
por el Señor Jesús, tanto las visibles como las invisibles, sean dominios, sean tronos, principados, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Así, Él es el creador de todas las cosas. Así es interesante que este hombre perfecto, este postrer Adán, como también se le menciona en la palabra de Dios, el hombre que empuñará el cetro del título del dominio universal y eterno, cuando Él venga en primer lugar a establecer su reino milenario y después su reino eterno. Él será el Rey por los siglos de los siglos. Los discípulos contemplaban así al Cristo y este anuncio de sufrimiento, rechazo, muerte y luego resurrección los llevó a una reacción de consternación. Ellos no esperaban que el Señor Jesús declarara esto, que el Hijo del Hombre iba a padecer. Ellos no estaban de acuerdo con esto, pero era lo que estaba establecido en las Escrituras. El rechazo resalta aquí entre las muchas cosas que Él debía sufrir. Desechado es un término técnico usado para designar el rechazo evidente. El Señor se está refiriendo a los gobernantes de los judíos, divididos entre ancianos, principales, sacerdotes y escribas. Cuanto más elevado el cargo, mayor la responsabilidad en el rechazo nacional del Mesías. Estaba escrito por el profeta Isaías que el Señor sería visto como raíz de tierra seca, que no iban a ver en Él ningún tipo de hermosura para que le desearan, sino que Él iba a ser el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice el profeta, como que escondimos de Él el rostro. Él fue rechazado y no le estimamos. Así estaba establecido en la palabra de Dios. E incluso el mismo profeta Daniel, él escribe allí en esas profecías que tenían que ver con el futuro para el tiempo de Daniel. Él dice: porque se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así en el Salmo 22 nosotros podemos ver allí en forma vívida lo que más tarde ocurrió en la cruz, cuando el Señor fue levantado entre el cielo y la tierra. Y allí vemos a las masas de judíos, a los religiosos y a todos, prefigurados como perros, como leones, como toros, que todos querían despedazar, querían destruir solamente a el Hijo de Dios, porque detrás de todo eso está la obra de Satanás. Satanás, que no quiere y no quería, nunca ha querido en realidad, que las personas escapen de la condenación eterna, ya que para él no hay absolutamente ningún remedio en cuanto a esa situación, porque él está destituido de la gloria de Dios. Él no quiere que los demás escapen de esa condenación. Así él hizo todo lo posible por impedir que la obra del Señor se llevara a ejecución tal cual estaba establecida en las Escrituras. Así, los padecimientos y la muerte de Cristo están en el corazón mismo del Evangelio, pero no son todo el Evangelio, porque sin la resurrección no hubiera habido victoria sobre
el pecado. El Señor murió, fue sepultado y resucitó triunfante, venciendo a la muerte y al que tenía el dominio de la muerte. Algunos creen que en la gran declaración que hace Pablo del Evangelio en 1 Corintios 3, este mismo versículo que se denomina las Escrituras, y esto es muy posible, el Antiguo Testamento predecía su resurrección. Ahí lo tenemos nosotros en el Salmo 16, en Isaías 53, pero es difícil encontrar una predicción acerca del tercer día, a no ser que la hallemos en Levítico 23:11, en la descripción de la fiesta de las primicias. Las palabras del Señor Jesús declaraban claramente que sería al tercer día que Él iba a resucitar, y así fue como ocurrió realmente. El Señor, Él no quedó en aquella tumba, sino que Él resucitó triunfante. Y dice el apóstol Pedro, cuando Él, dejando atrás todos los miedos que antes Él expresó, y se dirige allí al pueblo de Israel el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió para quedarse aquí en la tierra como el vicario, como el representante del Señor Jesús. Pedro, él con mucha energía y con mucha verdad, él habló acerca de la persona de el Señor Jesucristo. Y él dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Estoy leyendo en Hechos capítulo 2 y versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así, ahí está Pedro anunciando acerca de la muerte y sepultación y resurrección de el Señor Jesucristo, a aquello que los judíos negaron y que quisieron acallar, porque cuando el Señor fue sepultado, los mismos sediciosos, los mismos sacerdotes y aquellos principales que quisieron eliminar de la faz de la tierra al Mesías, ellos dijeron que el Señor, viviendo aún, había dicho que al tercer día iba a resucitar. Así ellos pidieron que se colocara una guardia allí en el sepulcro, no fuera cosa que los discípulos se robaran el cuerpo del Señor y después dijeran que había resucitado. Y así lo hicieron, pero no había ni sello, ni guardia, ni nada que pudiera impedir que el Señor se levantase de entre los muertos. Realmente
una ilusión, una pobre ilusión de pobres hombres que se atrevieron a ignorar el poder del Dios Todopoderoso. Y aquí el apóstol Pedro está señalando que esto estaba anunciado de la antigüedad, que el Señor Jesús iba a morir y a resucitar. Y él dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Obviamente, Pedro está refiriéndose a los otros discípulos del Señor que habían sido testigos, le habían visto resucitado, porque el Señor, después de su resurrección, Él se apareció por 40 días por lo menos a muchas personas, y fueron muchos los testigos que pudieron ver al Cristo resucitado. Así dice Pedro: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis vosotros. Esto él se está refiriendo aquí a la venida del Espíritu Santo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay un llamado muy especial a estos judíos que rechazaron de plano al Señor Jesús, que le negaron, e incluso Pedro, él les echa en cara esto, que ellos negaron al Señor Jesús cuando Pilato había decidido ponerle en libertad, pero ellos negaron al autor de la vida. Ellos negaron al único que realmente venía a liberarles de la condenación eterna por el pecado. Y Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, querido amigo, el Señor Jesús, tal como Él lo anunció con mucha claridad, en esta ocasión, Él padeció la muerte. Esto es histórico. Esto la gente lo reconoce, y mundialmente incluso le han asignado lo que se llama la Semana Santa, que realmente está muy lejos de ser un día o una fecha que coincida con lo que ocurrió allí en Jerusalén, pero que por último el mundo reconoce al Señor Jesús y su muerte allí en aquel madero. El único problema
con la gente y con usted, mi querido amigo, es que no sabe ni puede distinguir que el Señor Jesús fue necesario que Él muriera para que usted pueda tener vida eterna, para que usted pueda tener perdón por sus pecados, para que usted pueda tener acceso al cielo siempre y cuando usted acuda a Dios pidiendo salvación, y Dios le salva, le perdona a través de la persona del Señor Jesucristo. Amigo, es el Señor Jesús la única opción de vida eterna y de salvación. Así te invitamos a que vengas a Él, a que confíes en su muerte en la cruz para el perdón de tus pecados. No te estamos invitando a que vengas a una iglesia, a una religión, porque no hay ninguna iglesia que pueda salvarte, no hay ninguna religión que te pueda dar vida eterna, solamente Dios a través de la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesucristo. Ojalá que tú puedas acudir ahora mismo y así hallarás descanso, tendrás paz en tu corazón y asegurarás tu futuro eterno por toda la eternidad, porque el mismo Señor, como leímos, Él lo dijo, ¿cuál será la ganancia del ser humano si obtuviere todo lo que el mundo le puede ofrecer, pero se perdiese a sí mismo? Sería realmente terrible. Y Dios no quiere que tú vayas a la condenación. Por eso Él quiere salvarte y quiere hacerlo ahora. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa.